Amados hermanos, es una bendición nuevamente contar con su sintonía. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Estamos muy felices nuevamente de compartir un nuevo tema dado por el Espíritu Santo. Queremos entrar de inmediato a leer la palabra del Señor y empezamos, amados hermanos, orando. Señor Jesús, te damos gracias por toda tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has dado vida, nos has dado la salvación y nos has prometido la vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo. Te damos gracias porque siempre estás con nosotros cuando estamos pasando situaciones difíciles, cuando estamos nosotros decaídos, cuando nos faltan fuerzas para seguir adelante en cualquier situación que estemos pasando. Siempre estás tú ahí, Señor Jesús. Señor, te rogamos de todo corazón por las personas que están en las cárceles, por las personas que están en los hospitales, por los lugares donde hay guerras, donde hay hambre, donde hay injusticia. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu maravillosa palabra que nos reconforta cuando estamos en esos momentos tan difíciles, Señor Jesús. Te rogamos por todo, Señor Jesús, y tus misericordias son grandes para todos los que te amamos, Señor Jesús. Gracias, bendito Señor, y te damos gracias por ser nuestro Dios. Amén. Amados hermanos, el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos dio compartir el siguiente tema: caminar con Dios. Caminar con Dios. Empezamos, amados hermanos. Dios es invisible a los ojos humanos. Vamos a ir a San Juan, capítulo 4, versículo 24. San Juan 4, versículo 24. Y dice la palabra: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Con todo, la Biblia dice que, en cierto sentido, algunas personas lo han visto. Para eso vamos a ir a Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Y dice la palabra: por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hablaba sobre la fe de Moisés en Egipto. ¿Realmente podemos ver al Dios invisible? Colosenses 1, versículo 15. Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Realmente podemos ver al Dios invisible a través de nuestro Señor Jesucristo. Él es la manifestación del Dios invisible. Por eso, amados hermanos, hoy aprenderemos a caminar con Él. Comparemos nuestra situación
con la de un ciego de nacimiento. ¿Le impide su ceguera comprender el mundo que lo rodea? No necesariamente. Él puede percibir de diversas maneras a las personas y los objetos que hay a su alrededor. La visión no está en los ojos, dijo un hombre ciego, sino en la mente. De igual manera, aunque no podemos ver a Dios con los ojos físicos, sí podemos verlo con los ojos del corazón. Podemos verlo en Efesios 1, versículo 18. Veremos, amados hermanos, a través de la palabra de Dios, un hombre, de tantos hombres que caminaron con Dios. Hablaremos sobre Enoc. El nombre Enoc significa consagrado o iniciado. De ahí también el nombre maestro. Por ese caminar con Dios, Enoc recibió el conocimiento de los propósitos y pensamientos de Dios, de manera que ese conocimiento le valió para poder enseñar a otros. Esto hizo de él un profeta, un mensajero en los caminos de Dios, en medio de un mundo corrompido que se había desviado de Dios. En la epístola de Judas leemos con mucha claridad que Enoc profetizó. Habló de la venida del Señor para juicio. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Judas 14 y 15. El libro de Judas, versículos 14 y 15. Así Dios manifestó sus designios y pensamientos respecto del futuro a sus siervos los profetas. Lo leemos también en el libro de Amós. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo vemos en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. El deseo del corazón de Dios es hacer, amado hermano, conocer a los suyos, sus pensamientos y también hacerlos partícipes de sus planes. Esto lo podemos apreciar también en la vida de Abraham. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Génesis 18:17, capítulo 18, versículo 17. Este diálogo llevó a que Abraham interviniera por Sodoma para salvar a Lot, su primo. Para aprender a conocer los pensamientos de Dios, nos es necesario vivir y caminar ante su presencia. La pregunta entonces es: ¿cómo un pobre pecador que está lejos de Dios puede ser llevado al corazón de Dios para recibir conocimiento de sus pensamientos secretos? Esto solo puede cumplirse mediante el nuevo nacimiento y dejando obrar al Espíritu Santo. Entonces se puede hablar en armonía con Dios. Si somos nacidos de Dios, nos convertimos en hijos amados a los cuales Él nos esconde ningún secreto. En 1 Corintios 2 leemos que por el Espíritu que mora en nosotros y mediante la palabra inspirada obtenemos conocimiento de los pensamientos y designios secretos de Dios. Está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16 al 16.
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 6 al 16. Como hijos de Dios podemos participar de estos privilegios mientras vivamos en un mundo alejado de Dios que nada sabe de sus pensamientos. ¿Conocemos esa comunión con Él? ¿Crecemos en su conocimiento y en el de Cristo, que es el centro de todos los planes y pensamientos de Dios? Examinémonos, amados hermanos, a nosotros mismos y veamos si verdaderamente vivimos en la presencia de Dios y si caminamos con Dios. Vemos un ejemplo al inicio de la creación. Vemos a Adán antes y después de la caída. Caminar con Dios era la misión de Adán y de Eva en el huerto del Edén. Pero este derecho se perdió a causa de la caída, después de su desobediencia. Cuando oyeron la voz de Dios mientras paseaban el huerto al aire del día, se escondieron de Él. Génesis capítulo 3, versículo 8. El contacto con Dios se vio perturbado. El hombre ya no caminaba en su camino. Afortunadamente, Dios mismo indicó el camino de vuelta, el camino de la vida, fundado sobre la muerte de una víctima sustituta. Esta hacía posible que el hombre pudiese nuevamente andar con Dios, aún en un momento en que, además de no conocerlo, estaba en contra de él. Adán y Eva caminaron, amados hermanos, digámoslo así, con Dios después de la caída, porque Él los vistió con túnicas de pieles y de fe unidas a su promesa. Esto también lo vemos en su descendencia. Abel caminó con Dios porque ofreció una ofrenda con derramamiento de sangre según los pensamientos de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 4. Set y sus descendientes caminaron con Dios porque invocaron el nombre de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 26. De esa misma descendencia viene Enoc y Noé. Enoc recobró lo que Adán, por su caída, echó a perder. 2 veces leemos de él que caminaba con Dios. Génesis capítulo 5, versículo del 1 al 3 y Génesis capítulo 5 del 22 y 24. También en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Esto también se nos dice de Noé. Noé, con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9. ¿Es posible caminar con Dios en un mundo que le ha vuelto la espalda y que va al encuentro del juicio? El ejemplo de estos 2 hombres nos confirma la respuesta a esta pregunta. El Salmo 25, 14 nos muestra una verdadera relación con esto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Enoc, después de haber caminado una larga vida con Dios, fue arrebatado de este mundo al cielo, a fin de que pudiese honrarlo y alabarle. Noé, después de un largo caminar con Dios, fue firmemente llevado hacia un nuevo mundo para entonces allí, en una tierra ya limpia,
poder de nuevo servir y honrar a Dios. El arrebatamiento de Enoc es una figura del arrebatamiento de la iglesia que irá a recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 15 al 18. El rescate de Noé, considerado de forma profética, es una auténtica figura de la preservación del remanente creyente de Israel durante los juicios de la gran tribulación. De la misma manera que Noé salió triunfante a la nueva tierra después de haber atravesado las aguas del juicio, el remanente de Israel permanecerá salvo en el juicio venidero, llegando con firmeza al reino de paz en la nueva tierra. Israel tiene un futuro terrenal, mientras que la iglesia un futuro celestial. En el momento más decisivo en la vida de Enoc parece haber sido el nacimiento de su hijo. Caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años. Génesis capítulo 5, versículo 22. Tal vez al nacer su hijo, recibió una mejor impresión de lo que es la grandeza de Dios como creador de la vida. Quizás se puso a meditar sobre la realidad de la caída del hombre, el peligro de la muerte y la necesidad de la salvación. De manera que la bendición que él experimentó en su familia lo acercó a Dios, de tal modo que esto lo motivó para caminar verdaderamente con Dios. Enoc siguió caminando con Dios durante 300 años. Para nosotros esto significa muchísimo tiempo. ¿No hubo algún día durante ese tan largo periodo de años en que Enoc se descarrió y dejó de caminar con Dios? Pienso que no, amados hermanos. Cuando nos hacemos viejos y hemos andado durante muchos años con el Señor, puede que tengamos la inclinación a apartarnos de Él y a seguir nuestra propia voluntad. Esto lo vemos, por ejemplo, en la vida de Salomón, quien sirvió a dioses ajenos al llegar a su vejez. Lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo de 4 al 8. Enoc fue guardado de esos desvíos. No se apartó de Dios con quien caminaba. De la misma manera hizo Ruth con su suegra, quien no se apartó de ella, o Eliseo, que no aceptó que se apartara de Elías. Podemos verlo en Ruth capítulo 1 y en Segunda de Reyes capítulo 2. La larga vida de Enoc terminó de forma maravillosa al ser arrebatado de repente a los cielos. Nosotros los cristianos tenemos la misma esperanza, la misma expectativa futura. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados yendo al encuentro del Señor en el aire. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 y 52. Hay ciertos aspectos en el caminar con Dios. En estos aspectos de caminar con Dios, principalmente que estamos hablando de la vida de Enoc, son importantes como consecuencia de ese andar con Dios y se refieren a nosotros, a lo que el Señor nos ha prometido y en el momento en el cual vivimos en este mundo. En cuanto a nosotros, podemos ver en la figura de Enoc que podemos caminar con Dios. ¿Qué aprendemos al caminar así con Dios? Aprendemos a conocerlo como el Padre amado
en su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Aprendemos a conocernos a nosotros mismos, tanto en nuestra condición natural como en nuestra posición en Cristo. Somos hechos aceptos en el amado, llevados a la plenitud en Él. Al caminar con Dios, adquirimos también el conocimiento de los designios y pensamientos de Dios en relación con diferentes asuntos. Por ejemplo, en cuanto al mundo y a su condición actual, bajo el dominio del príncipe de este mundo, Satanás, pero también a su futura condición bajo el reinado de Cristo. Aprendemos a conocer cuál será nuestro futuro con Cristo, su venida para arrebatar a los suyos, la iglesia que introducirá en la casa del Padre, y también cuál será nuestro papel como santos celestiales en el futuro reino de paz después de la venida de Cristo sobre la tierra con poder y gran esplendor. Nos alegramos de la dichosa esperanza de que, como aconteció a Enoc, no veremos la muerte. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Esperamos de los cielos al Hijo de Dios, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 y 17. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 51 al 52. En Génesis 5 encontramos el final de la vida de Enoc, que contrasta mucho con los otros hombres de los cuales siempre se repite: y murió. Enoc no vio la muerte porque fue arrebatado. Así ocurrirá también con los creyentes que vivan, los que siempre estén caminando con Dios. Son palabras tan hermosas, las promesas tan grandes que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, tú que crees en Cristo Jesús, esto nos da fortaleza para seguir predicando el Evangelio hasta el día que Él venga. Y tú, amado hermano, que no le conoces, es una esperanza para que abras tu corazón y dejes entrar, para que viva en ti nuestro Señor Jesucristo y goces de un caminar feliz y teniendo la vida eterna en ti. Para poder nosotros caminar con Dios, necesitamos también comunicarnos con Él. Esa relación con Dios tiene que ser de una manera correcta. Como cualquier padre, Dios quiere ver en sus hijos pensamientos, palabras y actitudes de amor sincero. Dios quiere ver en sus hijos
pensamientos, palabras y actitudes de amor sincero. Y también escuchar de su parte solicitudes y expresiones de gratitud. Quienes son padres anhelan tener una comunicación cálida y amorosa con sus hijos. ¿No desearía Dios nuestro Padre Celestial el mismo tipo de relación con nosotros? Resulta muy confortante saber que Dios siempre está dispuesto a escuchar nuestras peticiones. No obstante, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿acaso habrá una manera de pedir, buscar y amar que Dios no atiende? Y por otro lado, ¿habrá una manera de pedir, buscar y amar que Dios sí escucha? ¿Será que existe un secreto para pedir, buscar y amar y para acercarse a Dios en oración? Mateo capítulo 7, versículo 7. Dios se complace en aquellos que le sirven fielmente y oran por los demás. En Santiago capítulo 5, versículo 16, Él nos exhorta: orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esta escritura nos enseña la importancia de la oración y que aunque somos humanos, Dios honra la oración de un hombre justo y fiel y que vive de acuerdo con sus leyes y principios de vida. Podemos leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Cabe preguntarse entonces, ¿hay algún secreto para que este principio expresado por el apóstol Santiago realmente surta efecto en nuestras oraciones? Por supuesto que sí. Y este secreto consiste en algo que lamentablemente no muchas personas expresan al momento de orar. ¿Qué motivó a los siervos de Dios a orar? ¿Cuál fue la razón principal por la cual oraba Josué? Josué capítulo 22, versículo 5. Josué decía: solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó, de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardad sus mandamientos y de allegarse a Él, y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué capítulo 23, versículo 11. Tened sumo cuidado por vuestra vida, de amar al Señor vuestro Dios. Podemos considerar otro siervo fiel de Dios, el rey David. ¿Qué lo inspiró y motivó a orar? En el Salmo 18, versículo 1, dice: te amaré, oh Eterno, fortaleza mía. En el Salmo 31, versículo 23, ustedes, los que aman a Dios, demuéstrenle su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen su confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Y también en el Salmo 145, 20, siempre estás pendiente de todos los que te aman, pero destruyes a los malvados. Y podemos ver también a Daniel, versículo 4, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 4. Y oré a Dios e hice confesión diciendo: oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman
y con los que guardan sus mandamientos. Y veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que inspiró y motivó a nuestro Señor amado Jesucristo para tener tan estrecha relación con su Padre. Mateo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en cuanto a sí mismo explicó: mas para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Juan capítulo 14, versículo 31. También, amados hermanos, Dios no quiere que usemos palabras elevadas ni repitamos frases de memoria. Tampoco exige que adoptemos una posición específica. Lo que quiere es que le oremos de corazón. Mateo 6, versículo 7. Por ejemplo, en la época de los israelitas, Ana le oró por un angustioso problema familiar. Posteriormente, cuando su angustia se convirtió en alegría, le oró para darle las gracias. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10, 12, 13, 26 y 27. Y el capítulo 2 de Primera Samuel, versículo 1. Qué gran honor podemos contarle al Creador nuestros problemas. También podemos alabarlo y darle las gracias por todo lo que hace. Nunca descuidemos este hermoso privilegio. Podemos leer Salmo 145, versículo 14 y 16. Muchas personas creen que orar es una pérdida de tiempo, que nadie las escucha. Otras han orado, pero sienten que no reciben respuesta. Sin embargo, la Biblia asegura que Dios escucha las oraciones. Las Escrituras registran las siguientes palabras dirigidas a un pueblo de la antigüedad: Dios se apiadará de ti al oír tu clamor, apenas te escuche, te responderá. Isaías capítulo 30, versículo 19. Otro versículo dice: la oración de los rectos les es un placer. Proverbios capítulo 15, versículo 8. Jesús le pidió ayuda a su Padre y fue oído favorablemente. Hebreos capítulo 5, versículo 7. La Biblia también tiene ejemplos de oraciones que fueron escuchadas. Un versículo dice que Jesús ofreció ruegos y también peticiones a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue oído favorablemente, pues Dios lo resucitó. Entonces, ¿por qué algunas personas sienten que nadie escucha sus oraciones? Si queremos que Jehová, nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la Biblia, nos escuche, tenemos que orarle solo a Él. No debemos orar a ningún otro Dios ni a nuestros antepasados. Además, el Creador quiere que le pidamos sea todo conforme a su voluntad, es decir, de acuerdo con lo que Él aprueba. Si así lo hacemos, nos asegura que nos oye. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Por lo tanto, si queremos que Dios nos escuche, tenemos que conocerlo y obedecerlo. Porque importa al hombre que Dios lo escuche, sí. Dios nos promete que podremos tener vida eterna si lo conocemos bien.
Nos lo recuerda en Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Qué sentido tendría esa promesa si Él mismo no viera para siempre? Únicamente el Rey de la eternidad podría cumplir esa promesa de darnos vida eterna. Y en su palabra lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Su mente. La Biblia enseña respecto a Dios que su inteligencia no tiene límites y que sabe mucho más que nosotros y que todos. En Isaías 40, versículo 28, lo podemos leer y con razón plantea esta pregunta: ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que le instruya? Como lo dice en 1 de Corintios 2, versículo 16. Dios tiene la capacidad de escuchar millones de oraciones al mismo tiempo. En la palabra lo podemos verificar en el Salmo 65, 2. No tenemos que temer que esté tan ocupado que no pueda prestarnos atención ni escuchar nuestras súplicas. Él hasta se entera de cuando muere un simple gorrión y su palabra nos asegura: ustedes valen más que muchos gorriones. Mateo 10, versículo 29 y 31. La Biblia enseña que nunca podremos descubrir la obra que el Dios verdadero ha hecho desde el comienzo hasta el fin. Lo puede verificar en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Es por eso que jamás sabremos todo acerca de Dios. La sabiduría con la que hace las cosas no se puede siquiera investigar. Romanos 11, versículo 33. Aún así, Él está dispuesto a revelar esta información a quienes desean agradarle. Amós, capítulo 3, versículo 7. Si nosotros leemos la palabra de Dios, siempre estaremos aprendiendo algo nuevo acerca de nuestro Creador y sus caminos. Esto implica que por toda la eternidad podremos acercarnos más y más a Él. Amado hermano, Dios les bendiga grandemente. Es un nuevo mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón para traerlo a ustedes, y que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo y no la del hombre. Para ti, hermano, que estás predicando la palabra, para ti, hermano, que estás en el lugar más recóndito de la tierra llevando la palabra de Dios, bendiciones para ambos, para sus familias y para sus hijos, y que siempre esté el Señor trabajando en cada uno de ustedes y de nosotros, predicando su sana palabra. Y para ti, amado hermano, que tú no lo has recibido, pero por fe sabemos que esta palabra entrará a tu corazón, y que el que añade día con día a los que tienen que ser salvos es nuestro Señor Jesucristo. Nunca el hombre, amados hermanos, siempre los ojos puestos sobre nuestro Señor Jesucristo, a quien se merece toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este nuevo mensaje. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias, que Dios los bendiga y los guarde, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios Todopoderoso para que estén
con nosotros en el siguiente mensaje. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.